Marcos 14, del versículo 43 en adelante. Marcos 14, versículo 43 hasta el 50 vamos a estar leyendo. Voy a leer la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, en casi la totalidad de los textos que voy a usar, exceptuando algunos. Bueno, dice así desde el versículo 43. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los había enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, lo que es maestro, ¿no? Le dijo, exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Sabemos que este hombre, por el relato de otro evangelio, declara que es Pedro. Jesús le preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces, el último versículo, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Qué tremenda que es la sensación, el sentir la traición. Qué fuerte que es para la condición humana sentir que te han traicionado. Jesús experimentó eso, pero yo creo que a lo largo de la existencia de la humanidad y del Evangelio como instrumento de salvación para los hombres, hubo muchos traidores a la causa de Jesús. Pero también hay muchos fieles. Hay muchos seguidores de Jesús que son fieles, que conocen los principios del Señor y lo dan todo por Él. Hay un argumento a tener en cuenta con respecto a este abandono sobre la persona de Jesús en el contexto de la lectura que leímos, y es que, como podemos comparar con la vida de Pedro, Pedro fue uno de esos que abandonó a Jesús, lo negó 3 veces, pero esto sucedió antes de que él tuviera la fortaleza del Espíritu Santo, la manifestación plena del Espíritu Santo en su vida. Ellos también, todos los que lo habían abandonado, después pasó el tiempo y fueron fieles, quizás la mayoría de ellos, en estos conceptos que uno necesita abordar y saber que para seguir a Jesús uno tiene que ser fiel. Ahora, yo quiero mencionar algunos aspectos que pueden tenerse presente al leer este pasaje y al poder interpretar esta palabra de Dios en esta oportunidad sobre algunas cosas. Por ejemplo, lo que Jesús hizo por su iglesia, lo que Jesús hizo por vos y lo que hizo por mí, por nosotros, por aquellos que fuimos lavados por su sangre. Qué amor el de Jesús, qué amor el de Jesús hacia el ser humano. El Padre, Jesús, el Espíritu Santo, unidos en una intención: sanar una relación rota. A causa de nuestra inclinación hacia el pecado, el hombre estuvo siempre apartado de Dios, pero la obra de Jesús siempre acerca al hombre a Dios. Si vos y yo, su iglesia, o aquellos que comienzan a conocer y buscar al Señor, tienen la intención de ser amigos de Dios, de conocer su palabra. A ver, quiero hablarte entonces también de cómo esto, haciendo un juego de comparaciones, puede verse qué sucedería si a nosotros nos pasara lo que vivió Jesús. ¿Cuáles serían nuestras reacciones? ¿Cuáles serían nuestras proclamaciones en ese contexto? ¿Cómo nos sentiríamos viendo un poco cómo Él reaccionó? Y también
podemos llegar a una tercera conclusión con respecto a esta realidad, de que vivimos tiempos difíciles. Y puede que en un tiempo no muy lejano, la iglesia padezca lo que en el principio vivió. Parte de ella. Ahora vamos a estar viéndolo a través de las Escrituras. Quizás nadie se asuste ya al comenzar la palabra de Dios a hablar de arresto, porque se llama arrestado. Obviamente ahí vemos una imagen que simboliza a Jesús y a Judas entregándolo ante una multitud de gente. Personas que ahora vamos a estar detallándolas en la palabra de Dios, en esta exposición de su palabra, y vamos a ver algunos principios que nos pueden llegar a ser muy útiles para darnos cuenta qué tenemos que fortalecer en nuestra vida y qué tenemos que apagar, qué tenemos que dejar de ser y qué tenemos que fortalecer para hacer en la vida. Arrestado. Jesús no fue la única persona arrestada, pero sin duda Él es relevante en todo. Y este arresto fue la puerta principal de acceso a lo que después llegaría a ser la obra más maravillosa que la humanidad haya registrado: su muerte y su resurrección. A través de eso, el Señor Jesús, Dios mismo hecho carne, venció todos los impedimentos del hombre hacia para con Dios. Todos. Fue perdonado, fue restaurado, fue santificado ante la dignidad de Dios. Jesús tuvo que pasar por este arresto para llegar a esa realidad. ¿Qué puede simbolizar eso? Bueno, vamos a ir viéndolo a través de este estudio. Te decía que no fue el único arrestado. En Génesis 40 se menciona a José, aquel que discernía los sueños de parte de Dios. Él estuvo injustamente arrestado, fue y preso estuvo. Injustamente, como Jesús. Quizás sabemos que José es tipo de Jesús en las Escrituras. Hasta su nombre simboliza eso. Allí estaba el panadero, como hoy decía, no Raúl, otro panadero, y el copero del rey, que allí también ellos fueron beneficiados con la forma de ver los sueños, de interpretarlos de José. Él sabía perfectamente qué significaban. Beneficiados, entre comillas, puedo decir algunos, porque en el caso de uno fue un resultado muy humanamente negativo. Pero bueno, no me voy a detener ahí. También mencionamos el arresto de Jesús. Hablo de distintos arrestos en la Biblia. En Mateo 26, Marco 14 fue el texto áureo el que mencionamos, Lucas 22 y Juan 18. Los 4 evangelios mencionan este arresto. Y después podemos ver otro arresto, el arresto de Esteban en Hechos capítulo 6. También el arresto de Juan el Bautista, el de Pablo, el arresto de Pedro y de otros. No son los únicos casos que podemos ver que esto ha pasado. A lo largo de la historia también ha habido hasta la fecha un sinfín de arrestos a cristianos de todas las épocas por la causa de Jesús. Y qué interesante estas causas para los valores de un cristiano. ¿Por qué fueron arrestados en su momento cada uno de los casos cuando lo fueron? Uno, por proteger el Evangelio. Por proteger el Evangelio. No se avergonzaron del Evangelio de Jesucristo, como el apóstol Pablo lo declaraba. No se avergonzaron del Evangelio. Por proteger el Evangelio fueron arrestados. También por guardar la ley de Dios. Dios necesita que su iglesia estos valores los tenga bien vigentes. Que cada uno de nosotros como iglesia podamos entender el valor de esta realidad en nuestras vidas. Tenemos que proteger el Evangelio, tenemos que guardar la ley de Dios y tenemos que, el último punto, obedecer los mandamientos. También se puede ver de otra forma y decir, por ejemplo, para no incumplir los principios de la santa palabra de Dios. Y por distintas razones, entonces, las que mencioné a lo largo de la historia, repito, muchas personas fueron arrestadas como Jesús fue arrestado. La Biblia también habla de persecución, una persecución muy mencionada en las Escrituras. Quiero tomar algunos textos. Hechos capítulo 5, versículo 17, relata la persecución a Pedro y a Juan. Segunda de Corintios 4:19, Pablo nos dice que somos perseguidos, mas no desamparados. Podemos hasta cantarlo esto, ¿no es cierto? Se puede cantar en coros hermosos, pero tenemos que vivirlo.
tenemos que vivirlo, no solo sentirlo, vivirlo, quizás en nuestros corazones. A ver, también podemos ver que en Hechos 11 la iglesia se encontraba perseguida en Antioquía. Se habían juntado cristianos, se habían huido de ciertos lugares y estaban siendo muy perseguidos. En Hechos 13 se relata la persecución a Pablo y a Bernabé. En Romanos 8 el apóstol nos dice que ni la persecución nos podrá separar del amor de Cristo. Ni la persecución nos podrá separar del amor de Cristo. Yo quiero unir a eso, a la palabra que da título a esta prédica. Ni el ser arrestado nos podrá separar del amor de Cristo, ni vivir consecuencias semejantes. Dani, ¿por qué estás hablando de esto? Bueno, espere, ya. Vamos a estar viéndolo. Gálatas 6 nos dice que los que quieren agradar a la carne, a este envase que tenemos donde vivimos, no quieren pasar persecución. Repito, los que quieren agradar a la carne no se identifican con esto de la persecución. Por lo tanto, tampoco con un arresto por causa de la causa de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 3, que los que quieren vivir con Cristo padecerán persecución. Así de claro lo dice la Escritura. Y estas son palabras de Pablo en Hechos 20:23. Él dice: el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, sabía su futuro ahí a corto plazo. Me esperan prisiones y tribulaciones. Prisiones y tribulaciones, o sea, arrestos y dificultades de todos los tipos, castigos, azotes, que en otros pasajes él relata que recibió. Hasta ahí hago un paréntesis muy breve preguntando: ¿cómo sería nuestra calidad de vida cristiana viviendo el contexto del apóstol Pablo? ¿Cómo sería? ¿Plena? Debería serlo. Plena. Él sabía que con esta revelación maravillosa el Espíritu le estaba diciendo por anticipado: mirá que donde vas te esperan prisiones y te esperan tribulaciones. Pero Pablo vivía en tristeza. ¿Pablo vivía quizás opacado por la vida? No. Pablo se deleitaba en el Señor. Él fue el que dijo: regocíjense en el Señor. Otra vez les digo: regocíjense. Verdaderamente él estaba feliz en el Señor porque sabía lo que representaba ser cristiano y vivir en esa época. Ahora, en algún punto, en alguna medida, vamos a ir viendo ciertas cosas que pueden y deben ponernos en alerta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, para mí es un versículo emblemático sobre esto que estoy hablando. Allí dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes. Y me gusta que la Biblia diga eso, ¿no? Porque en algún punto a veces la iglesia parece temerosa de que todos tuviéramos que pasar por esta circunstancia. No sabemos cómo aplicarlo, sinceramente, aunque habrá centenas de teólogos que puedan manejar argumentos sobre este pasaje, pero literalmente hay muchas formas de interpretarlo con respecto al futuro. Esto tenía una consecuencia directa en el evento que pasó en el 70 sobre Israel, pero como la palabra lo hace, hay profecías que se repiten de distintas formas y también enfoca hacia el futuro, que sería, para mí, hermanos, nuestro presente. El futuro de la Biblia sería nuestro presente. Entonces, ¿quién serán esos algunos? Algunos de ustedes irán a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Eso tiene una connotación, la cual no vamos a mencionar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Se habrán dado cuenta que mucha gente, yo mismo lo he hecho, toma este versículo, pero solo leemos el final, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. Esa parte es la que leemos, pero el versículo dice todo lo demás que te acabo de leer. Hay una conciencia para un cristiano de que si tiene que padecer persecución o tribulación, ella lo hará por causa de Jesús. Sabe lo que es ser cristiano. Sabe que es oposición con la sociedad. Sabe que es una lucha espiritual con lo que reina en el mundo, con el espíritu de Satanás. Las epístolas también de Juan hablan sobre esto y dicen a ese espíritu, el espíritu del anticristo.
No hablando solamente sobre ese hombre que se levantará para gobernar, sino sobre una tendencia de elección espiritual, donde hay un reino o de la oscuridad o de la luz. Ahora, las palabras que dice Apocalipsis 2:10 fueron casi un eslogan de fidelidad a Cristo en la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, la escuchamos nosotros en Apocalipsis. Esta iglesia, desde fines del siglo I hasta principios del siglo IV, exactamente en el año 313, cuando se levantó Constantino el Grande y pronunció el edicto que le daba a Roma la autoridad sobre los cristianos, durante todo ese proceso, esta iglesia mantuvo ese eslogan de las palabras de Apocalipsis 2:10 como un dato que ningún cristiano podía pasar por alto. Ellos se lo comentaban. Obviamente que ellos no tenían la escritura como nosotros teníamos, pero tenían estas palabras en su corazón. De boca en boca transmitían estas palabras para sus vidas. Entonces, verdaderamente nosotros podemos confiar de que en la palabra de Dios hay vida. En la palabra de Dios hay vida. Y Dios quiere alimentar nuestros corazones con eso. Yo quiero hacer un breve cuestionario sobre esto de ser arrestado. ¿Qué vive una persona? Repito, ¿qué vive una persona cuando conoce que lo buscan para ser arrestado? Quizás algunos cercanos nuestros pueden ilustrarnos, contarnos un poco, porque algunos han pasado por esa situación. Pero quizás hay que diferenciar, ¿no?, aquellos que fueron arrestados por delitos personales y otros por la causa de Jesús. Eso ahora lo vamos a estar mencionando. Pero igual la sensación de ser arrestado debe ser fea, ¿no? Debe ser muy incómoda. Debe ser como una mala noticia. Saber que te están buscando para apresarte, que te están buscando para atraparte, para arrestarte. ¿Qué sentimiento se puede juntar a esto cuando esa persona es inocente de los cargos que se le imputan? ¿Qué se puede sentir siendo acusado de algo para ser arrestado sabiendo de que uno es inocente? ¿Qué sentimiento habrá corrido por el corazón de Jesús? Yo no sé explícitamente cuáles fueron, pero te quiero decir que cualquiera haya sido, Él lo hizo por amor a vos y a mí. Él lo hizo. No lo dudó en un instante. Por obediencia al Padre y por amor a nosotros. A cada uno de nosotros. El Señor se inundó, o ya era todo amor para hacer lo que hizo. ¿Qué se siente el ser arrestado? ¿Qué pasa por dentro de uno en esa realidad? ¿Qué siente un acusado al recibir un veredicto de condenación? Cuando un juez dice, tal condena, 10, 15, 20, 25, 30 años ahora de la sociedad actual. Se siente. Debe ser un sentimiento para nada deseable. Jesús lo hizo por vos y por mí. ¿Cuál es la sensación de morir por culpa de otro? Y hermanos, yo pienso, tenemos que profundizar esta pregunta en nuestros corazones. Porque muchos de nosotros podemos vivir una vida mediocre, de tibiezas, por no tolerar al otro. No tolerar al que está en el núcleo familiar, no tolerar al vecino, no tolerar al competente en las obras de Dios con nosotros, no tolerar compañeros de trabajo, no tolerar un montón de cosas. Pero Jesús aceptó a la gente. Él convivió con Judas, el principal traidor, y no hizo ninguna diferencia con él. Ninguna. ¿Nos parecemos a Jesús? Tenemos que parecernos a Jesús. Tenemos que tener los sentimientos que Él tenía. Tenemos que orar, ayunar, buscar el rostro de Dios para ser como Él fue y es. Necesitamos entender la mente de Cristo. Esa que la Biblia dice que ya tenemos por el Evangelio. El Evangelio nos da la mente de Cristo. ¿Cuál es, entonces, la sensación de morir por culpa de otro? Si a veces nosotros no nos queremos hacer cargo de las cosas más pequeñas en torno a la vida de otros, imagínate morir por ese otro.
Y como uno puede pensar, si ese otro fuera tu hijo, tu hija, tu hermano sanguíneo, alguien que consideras importante en tu vida, quizás estarías dispuesto, como bien lo traza el apóstol Pablo, a morir por esa persona. Pero por un extraño, por tu vecino, por el que no conoces nada de su vida, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús fue arrestado por nuestro pecado. La carga que nosotros vemos y acusamos a estos hombres a su alrededor, los que hayan sido, que estaban ahí, fue nuestro pecado, el tuyo y el mío, el que contribuyó para eso. Pero Jesús lo hizo. Él supo lo que el Padre quería. Si esta historia hubiera sido una novela, podemos mencionar algunos protagonistas. Los personajes, vamos a ellos. 1, el traidor, Judas. Judas lo entregó con un beso. Conocemos la historia. ¿Quién no conoce? Hasta alguien que no es cristiano conoce la historia de Judas, ¿no? Todos conocen esa historia. Quiero hacer un comentario que no es mío, sino del comentario bíblico de William Barclay sobre el Nuevo Testamento, haciendo mención a la palabra philein, no sé la pronunciación, te lo digo como se escribe en español, de una palabra griega, obviamente, con respecto a la palabra beso. En el relato que nosotros leímos, encontramos que en el versículo 44 dice que él le dijo a aquellos que iban con él que le iba a saludar a Jesús con un beso. Ahí se pronuncia la palabra beso. Y después en el 45 dice que él le dio el beso. Otra vez es la misma palabra en español, pero en griego no, son palabras distintas. La primera palabra con respecto a ese beso que se menciona es la palabra en el griego que te acabo de decir. Pero la palabra mencionada para cuando él lo besó a Jesús, ahí es la palabra kata philein. Y esa palabra habla de un beso, llamémosle apasionado. Un beso que se da intencionalmente hacia otro que se ama. Un beso de amantes para alguno. ¿Por qué de amantes? Porque habla de un profundo amor. Un beso que duró. Cuando él lo besó no fue que hizo y se alejó de la cara. Él duró unido a ese beso a Jesús. Qué extraño, ¿no? Si lo estaba entregando, ¿por qué esa repentina pasión por Jesús? ¿Sería que él recordó a quién estaba traicionando? ¿Sería que él recordó momentos con Jesús donde Jesús, como siempre, le abrió el corazón y le dijo las cosas más hermosas, y ahora de pronto lo estaba traicionando? Debemos admitir, más allá, que se hagan también concursos teológicos para saber el fin de Judas, y la mayoría de ellos se dicen que se perdió, que podemos por lo menos admitir que tuvo alguna acción correcta al que hubo una carga emocional sobre él después de haber entregado a Jesús. Después de esto fue y devolvió esas 30 monedas de plata, que saben, irónicamente, esas monedas, esas 30 monedas de plata, era lo que se solía pagar por un esclavo. Al vender o comprar un esclavo, era una cifra casi siempre relacionada con ese monto. Qué loco, ¿no? Porque estar en Jesús es gratuito. Ser esclavo de Jesús es gratuito. Es una decisión del corazón. Pero para mí deja también una enseñanza para que nosotros reflexionemos. Entonces estaba Judas, por otro lado estaba, si lo vemos esto como si fuera una novela, y como uno puede pensar que muchas veces vemos cualquier tipo de novela escrita o después llevada a un programa de televisión o no sé, una película, lo que fuera en esta modernidad que nosotros vivimos. ¿Y qué pasa? Ese personaje, el traidor, el personaje malo, muchas veces es el motivo por el cual la gente ve eso. Es tan atractiva la figura del malo y lo que hace. Pero a veces supera eso al protagonista. Nosotros tenemos que estar limpios de esos sentimientos. No debe haber nada que me afiance a pensar como Judas o como Satanás. El relato dice que antes de Judas hacer esto, dice que Satanás vino y tomó la vida de Judas para que hiciera esto. Nosotros tenemos
tenemos que estar bien alejados de los sentimientos de Judas y de Satanás. Pero podemos decir, como muchas veces digo, Dani, pero yo no me puedo comparar con él, porque yo jamás asesiné a nadie, pero hubo gente que asesinó y se arrepintió de eso, con el tiempo en Jesús. Pero, no sé, los argumentos que usamos típicamente para decir no soy malo, pero en las pequeñas cosas, en la desobediencia, en la desunión, en los celos, en el egoísmo y en esa lista larga de cosas que podemos cometer, podemos hacer lo mismo. Y Dios quiere que nuestro corazón, como lo orábamos el domingo pasado, sea puro, sea puro. A mí me cuesta, a vos te cuesta seguramente, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cada vez que decido que eso sea así. ¿Cuándo lo decidimos? Cada día. También estaban los acusadores o los cómplices. Junto a Judas, leímos en el relato que había una multitud de gentes. Una especie de policías del Sanedrín estaban con él. Eran los principales de los sacerdotes, escribas y ancianos. Si de alguien se hubiera esperado fidelidad a Jesús, habría sido de ellos. Sería como que hoy nosotros cumpliéramos ese lugar, ir a arrestar al Mesías. ¿Por qué entonces esa gente que debería saber las profecías, las conocía? ¿Por qué exentuó a Jesús de ser el molde de esa profecía? ¿Por qué no creyeron en él? A mí me parece, no sé si lo compartís, que había un profundo egoísmo religioso en sus vidas. A nosotros no nos tiene que pasar eso. A esa iglesia no le tiene que pasar eso. No hablo solamente de nacer en Cristo, hablo de la iglesia universal. No nos tiene que pasar eso. Que el Señor pueda encontrar personas fieles en los difíciles momentos. Otro personaje es el defensor inadecuado. Si bien la apologética nos dice a nosotros que debemos defender la Escritura, la palabra de Dios, la verdad del Evangelio, aplicando esto al Evangelio, la apologética, pero de pronto aquí en acciones, una pequeña diferencia, Pedro tuvo la actitud de sacar una espada para defender a Jesús. Esas personas que se mueven por los impulsos, ¿no? Hay un problema, déjame a mí, poner en nuestro caso, ¿no? Déjame a mí, yo voy, yo lo arreglo. ¿Cuál es el problema con aquel? Yo voy. Pero no va con buena onda para nada, ¿no? Sino que va con ese toque de carnalidad que lo estropea todo. Pedro reaccionó así, claro, otra vez. No estaba el dominio propio que puede ejercer uno a través de una constante relación con el Espíritu Santo en ese entonces. A ver, Pedro seguramente siguió pasando por ese proceso, el cual tuvo que decidir mejorar cada día. Pero hay un falso concepto de justicia, que Pedro lo usó y nosotros muchas veces lo usamos. Un falso concepto de justicia. Jesús sabía lo que era justo para el Padre, sabía lo que era justo para la humanidad. Alguien podría decir, empezando por las injusticias, esto no tenía que haber sucedido. Nadie tenía que haber arrestado a Jesús, porque es un acto injusto. ¿Cómo el hombre más bello que pisó la tierra, como ser humano, podría ser en esencia tan santo y puro y a la vez ser condenado por la humanidad, por sus pares? ¿Qué era lo intolerante de Jesús? Quizás eso, los celos de que Él era tan puro. ¿Qué sería lo que llevó al hombre a condenar a su Salvador? Pero cualquiera sean las razones, Jesús murió porque tenía que morir. Resucitó porque tenía que resucitar. Y fue arrestado porque tenía que ser arrestado. ¿Cómo serían nuestras vidas con esos parámetros marcados? ¿Cómo viviríamos sin el éxito del evangelio moderno? Vení, que el Señor te arregla todo. Y yo muchas veces hablo de esa manera con las personas cuando les predico. El Señor no tiene problema, es un especialista en solucionar estos problemas. Y lo hace. Pero eso no es el todo del evangelio. Las enfermedades, los tormentos, las injusticias nos van a invadir como cualquier persona de esta tierra. Pero eso puede ser llevado al propósito de Dios. Nuestra fidelidad es el primer propósito. No decaer en la fidelidad a Dios. Los discípulos, otros protagonistas. Los fieles al arrestado
su ejército de paz. Un ejército de paz. Tenían que hacer lo que Jesús les enseñó. Él les enseñó a lavar los pies. Él les enseñó que si querían amar o que a alguien tenían que hacerlo teniendo en cuenta al otro como de más estima que a sí mismo. Él les enseñó que si pensaban en el reino de Dios, allí tenían que ser servidores y no servidos. Jesús enseñó esas cosas a los discípulos. Pero ellos estaban tan llenos de turbación y de nervios. No tenían paz en el corazón en ese momento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se llevaron al maestro? ¿Qué sucederá ahora con nosotros? Y no, decime si no es lo que nos pasa a nosotros en los momentos difíciles. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento crítico, cuando sentís que tu vida se cae, se desmorona como una montaña que desaparece de tu vista. Puede ser en lo afectivo, puede ser en lo emocional, puede ser en lo laboral, puede ser el perder una casa, puede ser un montón de cosas que suceden en la vida, que uno puede sentir lo que sintieron los discípulos. Estoy devastado, esto no tenía que funcionar así, tenía que ser distinto. Jesús tenía que ser aplaudido por todas las personas, por todos, especialmente por los escribas, los fariseos y por aquellos que sirven en el templo. Y tenía que ser levantado como un rey de paz y reinar sobre la humanidad. Pero no pasó nada de eso. Como a veces no pasa lo ideal de tu vida. No sos feliz en áreas, no encontrás cosas que querés que sean. No existe eso. No va a pasar jamás, posiblemente. Pero ¿podés amar a Jesús así? Claro que sí. Porque el ideal para tu vida no está para esta tierra. El ideal para tu vida no está en esta tierra. Él era el más digno de vivir una vida súper ideal y no la vivió. Vivió una vida de incomodidad con el ser humano, de infidelidad, de resto, de turbación, de castigo y de muerte. Los propios suyos lo abandonaron. Así decía el versículo 50 que leímos recientemente. Sus cercanos, los que con él estuvo con ellos durante esos 3 años, lo abandonaron, lo dejaron. Infidelidad. Él, que sería el más digno de todos los hombres de vivir una vida de éxito humano y terrenal, no lo vivió porque el éxito en Jesús, el éxito de Jesús es hacer la voluntad del Padre. ¿Su iglesia siente lo mismo? ¿El éxito es hacer la voluntad del Padre? ¿Ser feliz es ser exitoso porque logro la voluntad del Padre para mi vida? Las profecías decían que Jesús tenía que hacer eso. Él dice en el relato, esto tiene que ser así para que se cumpla lo que las Escrituras dicen de mí. Ahora, vos sos una persona que tiene también una misión profética para cumplir. ¿Cuál? ¿La que dijo fulano, sultano, tal día? No, la que dice la Escritura de vos. La Escritura profetiza sobre lo que vos tenés que ser. La Escritura es la profecía más perfecta sobre el destino tuyo en la tierra. Lee la Biblia y sabes para qué vivís. Orá y vas a direccionar tu vida hacia ese propósito todos los días. Gloria a Dios por lo que los hacen, por aquellos que hacen esto. Gloria al Señor por los que ya tienen claro esta realidad. Pero aquellos que se han quedado rezagados, yo les pido en el amor de Jesús que comiencen a enamorarse de las Escrituras otra vez. Y si nunca lo hiciste, empezá a enamorarte de las Escrituras ahora, ya, hoy. Comenzá a enamorarte de tu Salvador, a hablar con Él, a tenerlo acá todo el día, todo el día, todo el día en tu mente. Porque es tu pasión, es tu pasión. Es con el que te sentás a la mesa y por fin te sentís identificado. Aunque tengas que sufrir o padecer, estar con Él es maravilloso. No hay nada semejante a estar con Jesús. Eso es todo el día, todo el año debe ser así para tu vida. Es el amor de tu vida. Hay profecías para vos y se tienen que cumplir como se cumplieron las de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera defraudado al Padre en desobediencia? El protagonista Jesús. Lo extraño de esta historia sería para alguien que escribiera una novela, la pasividad, lo inhumano. Eso no es una reacción humana. ¿Cómo vas a estar tan pasivo en esa situación? Es que Jesús, ¿no entendés?
Así como vinieron aquellos que eran los policías, entre comillas, de Sanedrín, y estaban alterados para cumplir un propósito, haciendo justicia contra lo que supuestamente vos estabas haciendo mal. Así como tu discípulo con su espada cortó la oreja de ese que venía a buscar a Jesús, vos también tenés que sentir algo en tus venas, tenés que reaccionar. No sos hombre, Jesús. Pero Jesús, calma. Jesús, pasividad. Jesús, tranquilo. Jesús sabía lo que tenía que hacer. A diferencia de aquellos que le decían que no. ¿Se acuerdan? Pedro que le dijo, Señor, Señor, yo no voy a permitir eso. ¿Qué le dijo a Pedro Jesús? Bueno, los que se acuerdan se acordarán. Los que no, busquen en el relato bíblico. Amén. Aleluya. Jesús, el protagonista principal. A diferencia de esa violencia del Sanedrín y el ímpetu de Pedro, de un héroe que lo iba a salvar, Jesús transmitió calma. Pero no solo calma, transmitió aceptación. Él aceptó lo que el Padre tenía para él. La Escritura lo decía. La historia en Dios marca lo mismo para nuestras vidas. Pero hay algo muy valioso, por lo menos para mi vida lo es, pensar esto. Que si bien Jesús no tuvo una lucha contra carne y sangre, ¿se acuerdan el libro de Efesios, capítulo 6? No tenemos una lucha contra carne y sangre contra las personas. Si alguien padece persecución o es arrestado como Jesús, ¿qué tenemos que hacer contra aquellos que nos vienen a dañar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer en lugar de Jesús? Lo que hizo Él, amar a nuestro ofensor. Él lo dijo, amen a sus ofensores. ¿Qué tiene de extraordinario que solo amen a aquel que te ama? Amarlos. Amar a todo el que te ofende. Al que te puede poner grillos o esposa para llevarte preso. Amar al que te tortura. Amar al que te puede clavar un cuchillo en el pecho para matarte y quitarte la vida. Amarlos. Somos como Jesús. Dios, en este tiempo que vivimos, y que nosotros ignoramos cómo continuará esta historia, por lo menos a corto plazo, debemos saber que Él quiere que seamos como Jesús. Él quiere que seamos como Jesús. Él quiere que vivamos así. Y que estemos dispuestos como Jesús lo estuvo, en calma y en aceptación. Él tuvo una verdadera batalla que no fue contra carne y sangre, sino que fue en el relato anterior de la parte que leímos nosotros. Encontramos la historia de Él en el Getsemaní. Allí tuvo su batalla. Y su batalla fue contra su voluntad. Él tuvo que obedecer al Padre y matar su voluntad. Esa es tu verdadera batalla y la mía. Matar nuestra voluntad. Amén. Gloria al Señor. Ella tenía por seguro la obra de Dios en su vida y estaba inundado de paz. Él la aceptó. Comprendió que el final no era la tortura y la muerte. Ese no era el final. No era el arresto ni siquiera. No era que se lo llevaran. No era que lo golpearan. No era que quedara tan flagelado, lastimado como quedó al ser crucificado hasta morir. Ese no era el final. No era el final. Sino el final era la resurrección. El final era la transformación a la victoria plena en Dios. Él estaba dispuesto a pasar por obediencia a esa realidad, pero también sabiendo y conociendo cuál era el final. Él sabía que su Padre lo levantaría de esa adversidad. Y todas esas convicciones tienen que estar en nuestro corazón. El Señor tiene para vos y para mí un final. Ese final es su gloria. Hoy he escuchado a un predicador hablar sobre este mismo tema. Estoy tomándome la costumbre que cuando voy a tratar un tema, escucho a otros predicadores para ver si puedo sazonar la palabra con algunos detalles que se mencionan y puedo hacerlo a través de esto que dijo este predicador en una predica que habla sobre el arresto de Jesús. Él dijo, sin cruz no hay gloria. Sin cruz no hay gloria. Y la gloria viene después que la cruz. En vos hay un final.
Y el final no es la cárcel, no es la muerte. Si tuviéramos que vivirlo como estas personas lo vivieron, las que te conté de la Biblia, o el mismo Jesús. Ese no es el final. El final es la gloria. ¿Qué es la gloria? Estar con el Señor para siempre. Estar en la plenitud de su existencia con Él para siempre. No por 80, 60, 40 o 100 años, sino eternamente. Pero no hay cruz. No hay gloria, perdón, sin cruz. Espero que lo haya dicho bien anteriormente. No hay gloria sin cruz. Tengo esa costumbre pero si ya me has escuchado, te vas a dar cuenta que invertí lo que digo y vas a saber lo que estoy diciendo. Aleluya. Esta historia es un poco nuestra historia. O debería serlo. Personas convencidas de la voluntad de Dios. Que no les importa que si tienen que padecer o sufrir lo que fuera, van a seguir siendo fieles al Padre, siempre fieles. Los elementos, los recursos son los mismos, los personajes también. Las acciones de nuestra vida son las que deben y ameritan que sean las mismas que las de Jesús. Alinearse con este relato, actuar como Él actuó. Hoy, en el tiempo que vivimos, repito lo que decía hace instante, vivimos tiempos de muchas preguntas. ¿Qué sucederá más adelante? Quizás, hermano, vos puedas decir y vivirlo, no vas a ser nunca arrestado o arrestada por la causa de Jesús. Así como mi padre, Norberto Ruinos, el fundador de esta iglesia, partió de la tierra, y personas cercanas a vos que también profesaron la fe en Cristo partieron y no fueron en esta tierra encarcelados, torturados o asesinados, y fueron salvos obviamente. Por eso el pasaje de Apocalipsis 2 decía algunos, ¿recordás? Algunos. Pero ¿qué pasa si esos algunos fuéramos nosotros? ¿Qué pasa si yo o vos fuéramos algunos de esos algunos? ¿Qué sucedería? El hecho es que yo quiero ayudarte como pastor de esta iglesia a prepararte para eso y de alguna forma, al que escucha este video, poder transmitir el mismo principio. Que no creas que sufrir por causa de Jesús es algo que no amerita el valor de hacerlo. Dios espera valentía en nosotros. Y si alguien tiene que vivirlo, si no va a haber generaciones que vuelvan a hacer lo que nosotros hacemos hoy, de vivir durante todos estos años en libertad, un evangelio pleno, que podíamos salir a cualquier parte de la calle y predicar de Jesús sin ser ni siquiera molestados, quizás la realidad sea otra de aquí a un poco de tiempo. Entonces tenemos que estar preparados. Y si te ayudo a mimar esa costumbre de vida que creemos que el Señor está cuando todo nos va bien. ¿Saben? Cuando vamos a ver a alguien enfermo, yo veo dos cosas características en las personas en enfermedad. Aquellos que se deleitan en la sanidad de Dios cuando Dios lo hace, pero no entienden cuando tienen que sufrir. Y los otros que se deleitan en que el Señor los sane, o si no los sana, se deleitan igual en Él. Igual, de la misma manera. Como los segundos tenemos que ser. Así que para terminar, quizás alguno me quiera decir o piensa en su interior que esto ya no es así. Bueno, Dani, esto de que apresaron a Jesús es antiguo, ¿viste? Estamos en el 2020. Ya es otra realidad. Bueno, quiero argumentar lo que estoy diciendo con algunos datos. Te quiero mencionar estadísticas que no son exactas, pueden variar en algunos números, pero se las creen muy precisas. Vamos a los datos. El número de cristianos perseguidos en el mundo ha aumentado a la fecha. Esta encuesta, estos datos los tomé del año 2018. No encontré más nuevas a esa fecha. El número de cristianos perseguidos en el mundo ha aumentado hasta los 245 millones en el mundo. 245 millones de personas que viven a la sombra de poder ser arrestados por la causa de Jesús, que saben que viven en una sociedad donde no pueden pregonar libremente el evangelio, donde no pueden hablar en contra de aquello que la sociedad hace, donde en ese modelo social y cultural el cristianismo no debe estar. Entonces, 245 millones son los que viven esa realidad, un 14% más que el año anterior.
4.305 fueron asesinados a causa de su fe en el año 2018. 4.305 fueron literalmente asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Un 40% más, según la lista mundial de persecución. Los cristianos que sufren alta o muy alta persecución pasaron de 215 a 245, como te dije recientemente, hablando de millones. 73 países del mundo, hermanos, 73 países del mundo alcanzaron en 2018 niveles de persecución muy altos. No leves, muy altos. 73 se los puede identificar por una alta persecución en el mundo. Hay más de 200 países en el mundo. 73 de ellos hay una persecución muy alta en esas sociedades. La lista de los 50 primeros está encabezada por Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán, India y Siria. Dentro de la clasificación de persecución extrema, donde es muy peligroso ser cristiano, donde no puedes acercarte a una Biblia, donde no puedes entregar un tratado de Cristo, donde no puedes hablar de Jesús ni proclamar que sos cristiano. También se persigue, encarcela y mata a cristianos en Nigeria, Irak, Arabia Saudí, Egipto, Uzbekistán, Myanmar, Laos, Vietnam, República Centroafricana, Argelia, Mali, Mauritania, Turquía y China, especialmente China. Es donde más se persigue, donde está el comunismo pleno, donde más se persigue a cristianos. Y hay material sobre eso para ver por montones de personas que cómo sufren la persecución por causa del Evangelio y de Cristo. También se observa claramente, y esto es lo que tenemos que tener como un sensor de la realidad, claramente un alarmante aumento en el número de iglesias atacadas que han pasado de 783 en 2017 a 1847 en 2018. O sea, más del doble se duplicó. Estas iglesias fueron apedreadas, prendidas a fuego. Hubo en algunos casos asesinados dentro de la iglesia, en otros casos arrestados la totalidad de los que estaban adentro. Distintos casos, pero todas, en fin, atacadas. Hubo otros casos menores donde no están en esta lista, obviamente. Esto habla de las principales en daños. Además de los datos se desprende que un total de 3.150 detenidos, o sea, arrestados, en 2018 fueron por estas causas. China lidera esa tabla con 1.131 personas, que se puede decir que es un parámetro más o menos anual en ellos. Cristianos detenidos. No solo el radicalismo islamita o el comunismo lo que está causando la persecución a cristianos, sino también la paranoia dictatorial, o sea, gente que quiere hacer lo que se le viene en gana sobre la sociedad, pero detrás de eso hay un sentimiento, hay una influencia, hay un espíritu, hay una tendencia, y es las intenciones de la oscuridad de Satanás. Esto no podemos ignorarlo. El otro peligro es el secularismo agresivo. Todos sabemos, las voces gubernamentales del mundo declaran que se viene un nuevo orden para la tierra, un establecimiento de otra forma de vivir la vida en la tierra, un nuevo orden, llamémoslo de las formas que lo queramos llamar, pero nosotros conocemos la palabra de Dios donde nos dice de que va a haber un sistema en el cual el cristiano no va a poder formar parte de eso. No sabemos el contexto en el cual nosotros viviremos esa realidad, pero si no somos nosotros, otros que se llamen cristianos pasarán por esa realidad. La Biblia lo explica de esa forma, lo dice. Entonces, además de los datos que se desprenden de un total de 3.150 detenidos en 2018, en este caso, China, repito, es la que lidera esa realidad. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre estos sucesos? Aquellos que pasan por esto. 1 Pedro capítulo 4. Que nosotros como cristianos vamos a sufrir. Dice así 1 Pedro capítulo 4. Queridos amigos, con afecto habla, ¿no? Queridos amigos, no se sorprendan. O sea, no nos tiene que tomar por desprevenidos esto, ¿no? No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No es extraño que esto suceda. En cambio, alégrense mucho, dice la NTV. Acuérdate, estoy leyendo esa versión. Alégrense mucho. El Señor que pide que nosotros tengamos en las pruebas y en la adversidad, que nos alegremos, que nos gocemos, que nos deleitemos. Alégrense
mucho, porque estas pruebas los hace ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria. No hay gloria sin cruz. Amén. Lleva tu cruz. Morí a vos mismo. Esta gloria se revelará para todo el mundo. Y estaremos con Jesús. Y allí sí hay ideales. Allí sí están. El amor perfecto, la vida en paz perfecta. Ya no hay gente que hiera, que mate, que viole. Nada de eso, todo es ideal. Esa gloria es para nosotros los que confiamos en Jesús. Si le somos fieles. Si nos insultan, dice el versículo 14, porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, o por robar, o por causar problemas, o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Este versículo quizás se gustaría que no existieran, ¿no? Pero existen. Y debemos que, lo acabamos de leer, alegrarnos, gozarnos en el Señor. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Se entiende? ¿Nunca le fallará? ¿Es no pasaremos por enfermedad? No, Él nunca nos fallará. ¿Nunca nos fallará? ¿Es no tendremos problemas? No, Él nunca nos fallará. Porque cumplirá sus promesas eternas sobre nosotros, que van más allá de la vida terrenal. Juan el Bautista, Jesús, mencioné, Esteban, Pedro, Pablo, los discípulos, los primeros cristianos de los 3 siglos, donde inicia la cristiandad. En la Edad Media, personas como Jerónimo de Praga, John Wycliffe o John Hus y tantos otros, todos aquellos fueron arrestados por Jesús, por la causa de Jesús, por la causa del Evangelio. Quizás llegue un tiempo, hermanos, donde alguno de nosotros, nuestra descendencia, nuestros hijos o nosotros mismos, pasemos por esa realidad. Pero hay que ser fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de gloria. Amén. Así que, bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Le voy a pedir a Marcia que venga a orar. La final, miren, esto les muestro brevemente, esto. Hasta aquí la palabra de Dios.